Antes de comenzar nuestro proyecto, voy a hacerles algunas recomendaciones. Si es su primera vez trabajando con arcilla, entonces les recomiendo tener una mesa amplia, un lugar luminoso y si quieren pueden poner un poco de plástico alrededor para no ensuciar su casa. Si después de haber realizado este proyecto quedan contentos y emocionados con el barro, pues entonces sí deberán buscar un lugar adecuado para seguir trabajando. Otra de las recomendaciones es el lavado de nuestras manos. Cuando nosotros trabajamos con arcilla, normalmente nos ensuciamos las manos. Ese barro, si vamos a lavarnos las manos directamente en el lavamanos, puede ir tapando el tubo del lavamanos. Entonces, la primera recomendación es en un baldecito de agua, primero retirarnos el barro de las manos, podemos utilizar la esponja para limpiarnos y luego sí, vamos a lavarnos las manos en nuestro lavamanos. Bueno, vamos a comenzar. Para cortar el barro podemos fabricar esta herramienta sencilla con 2 palitos y una cuerda. Atamos la cuerda a cada uno de los palitos. Con esta herramienta podemos cortar el barro. El barro que no vayamos a utilizar lo debemos dejar dentro de la bolsa y tapado para que no se nos vaya a secar. Yo siempre lo dejo boca abajo, así. Bueno, la idea es obtener un pedazo de arcilla para modelar nuestra taza. Si quiero que todas me queden iguales, procuraré cortar entonces el barro en pedazos iguales. También los puedo pesar. Por ahora solo voy a usar uno. Como les decía, arcilla que no se usa es una arcilla que debe ser conservada dentro de una bolsa plástica bien cubierta para que no se seque. El primer paso entonces es obtener el pedazo de barro con el que vamos a hacer nuestra taza. Lo vamos a amasar entonces. Se corta como exprimiendo. Se vuelve a cortar. Y así varias veces con fuerza y se golpea contra la tabla. Luego de amasado nuestro barro, formamos una bolita perfecta. Sin arrugas. Lo más bonita que podamos hacerla. Y estamos listos para iniciar. Tomamos la bolita. Esta técnica para la taza va a ser la técnica del pellizco. Introducimos el dedo gordo, no completamente, y empezamos
a hacer pinza con los dedos y a girar el barrito para ir haciendo esto. El secreto de esta técnica, bueno, hay muchos, pero uno de ellos es la dirección del dedo gordo. Si mi dedo gordo va hacia el centro de la pelota, mi vaso o mi taza va a crecer en esa dirección. Si yo meto el dedo gordo inclinado, esa será la dirección de crecimiento del vaso. Entonces, si están haciendo su taza y se abre mucho la boca, fíjense en cómo está el dedo gordo, debe estar así. Si por el contrario les está saliendo bien, es decir, va creciendo hacia arriba, redondita, es porque el dedo se mantiene vertical. Lo más importante en el barro es que no haya burbujas de aire y que todas las paredes de las piezas sean del mismo grosor. Hay que tener cuidado entonces con el fondo de la taza, que también debe ser delgado, igual que las paredes. Es mejor trabajar lento que rápido y que tome una forma que nosotros no deseamos. Para tazas y vasos, lo mejor es evitar bordes gruesos porque se riega el líquido cuando lo ponemos en nuestros labios. Los bordes deben ser finos, alrededor de 4 o 3 milímetros. Este es el primer modelado o el modelado inicial. Ya vendrán otros momentos para perfeccionar la forma, para emparejar bordes. También debemos recordar que la arcilla, cuando seca, se recoge un poco, pierde el agua y el espacio que ocupaba el agua, que le daba más volumen, viene a reducirse. Entonces ella se reduce en su tamaño. Estas arcillas reducen entre 1 y 0,8 milímetros, incluso después del horno. En total, mejor dicho, secando y calentándose en el horno, reducen alrededor de eso. Entonces, si quiero que mi vaso mida 10 centímetros, lo tendré que hacer de 11. También, una mano cuida por fuera y la otra trabaja por dentro. Si este es el movimiento que hace mi dedo, pues crece hacia arriba el barro. Si este es el movimiento que hace mi dedo, trata de crecer también hacia los lados. Hay que dejarla lo más pareja posible mientras empieza a endurecer un poco.
todos estos bordes superiores este borde superior se puede enderezar, pero no en este momento. Y para terminar de la taza, esta primera fase de modelado inicial, vamos a tomar un último pedazo de barro. Si vamos a hacer varias tazas, pues entonces podemos pesarlo para que todas nos queden iguales. Y vamos a apretar con los dedos y la palma de la mano haciendo un chorizo. Para hacer la oreja de la taza. Las orejas pueden tener muchas formas, redondeadas, en forma de oreja, con ángulos rectos. Bueno, eso ya va en el gusto de cada uno. Se corta la oreja. Demasiado grande aún. Tenemos que tener en cuenta que vamos a emparejar el borde. De pronto hay que elegir el lado más bajito. Más o menos. Y las vamos a dejar endurecer un par de horas. La oreja, al ser más pequeña, se va a secar más rápido que la taza. Entonces, podemos dejarla sobre la madera y le vamos a poner un plástico encima. Entonces, esta es la fase número 1 del modelado con pinza de una taza de barro. O sea, no se pegan. No se pegan en este momento, ¿por qué? No se pegan en este momento, ¿por qué? Por experiencia, el peso de la oreja es todavía significativo y la taza no tiene todavía la suficiente dureza y va a tender a llevarse la taza de lado. No podemos pegarlas mañana, no debemos esperar tanto tiempo, pero sí podemos darle un tiempo a la taza de adquirir una cierta resistencia. ¿Por qué? Porque al estar ya por fuera de la bolsa, al haber sido ya manipulada y con el calor de nuestras manos, al haberla extendido y aumentado su superficie en contacto con el aire, ella se va a endurecer, más no secarse. En un par de horas va a estar un poco más dura de lo que está en este momento. Y tendrá entonces un poco más de resistencia para recibir el peso de la oreja. ¿Cuánto tiempo debe esperarse? Un par de horas, pero yo lo dije. Vamos a esperar entonces un par de horas, no más. ¿Cuánto pueden ser un par de horas? Esta técnica de la pinza es una de las técnicas más fáciles para confeccionar vasijas, sobre todo pequeñas, sin correr los riesgos de las grietas. No es la única técnica que se puede utilizar para llegar a obtener una forma de vasija, o de taza, o de vaso, pero es realmente la más sencilla de todas. Lo más importante en esta técnica es procurar, y no me cansaré de decirlo, que todas las paredes queden del mismo grosor. Eso es lo más importante, bueno, realmente en todas las técnicas del barro. Es una técnica que puede decirse que también es ancestral, tienen muchos años. Incluso en nuestro país
siempre se da una primera aproximación a la forma a través de un primer modelado que normalmente es de pinza, pero si son piezas más grandes, en vez de utilizar los dedos se usan los brazos. Y finalmente las vamos a decorar utilizando engobes. Los engobes los vamos a hacer a partir de esta misma arcilla con la que estamos confeccionando las piezas y las vamos a tratar de impermeabilizar en su interior para poder recibir líquidos. Esto sí es una técnica completamente americana, ya que aquí no se usaron los esmaltes o los vidrios para hacer impermeables las piezas de barro. En este proyecto nosotros vamos a utilizar única y exclusivamente las tierras, las arcillas, para iniciar y finalizar decorando también nuestras piezas. Además de los engobes en el interior de la pieza, unos engobes especiales, más densos, vamos a decorar el exterior de la pieza también con técnicas pues, con engobes, con pintura o la incisión y también el relleno. Todas son técnicas precolombinas que serán finalizadas con el bruñido de la pieza. Bruñir consiste en alisar las superficies que se pueden observar del barro, sea interna o externamente, con una piedra de ágata, con una cuchara de postre de cocina, con un bombillo de vidrio. El bruñido, al organizar las partículas de la arcilla, la hace brillar de una manera muy particular y esa será la manera de finalizar todo el proyecto. Entonces, vamos en nuestra fase número 1, que es un modelado inicial que tenemos que pulir, al que le debemos agregar, en el caso de una taza, la oreja. Prepararemos engobes, aplicaremos los engobes en el interior de la taza para que sea más, para impermeabilizar su superficie. Vamos a decorar con dibujos el exterior de la taza, sea con pinturas de engobes o rellenando pequeños surcos con arcilla blanca. Y finalmente bruñiremos nuestras piezas. Pasaron 2 horas de tiempo en el que yo estaba dejando secar o endurecer mi pieza. Vine a las 2 horas y todavía se encontraba blandita, entonces la seguí dejando secar. Es decir, cuando queremos una dureza tenemos que estar cuidando, no la abandonamos allí la pieza y nos vamos. Estamos pendientes cada cierto tiempo. Finalmente terminaron pasando 6 horas y la pieza ya tenía una dureza más como la que yo estaba buscando. Fíjense que la dureza es mucho mayor, pero ya era de noche y no podía seguir trabajando mi pieza. ¿Qué hice? Tomé una bolsa plástica y guardé mi pieza. La manera de guardar una pieza para poder trabajarla al día siguiente es con una bolsa plástica y que quede bien guardadita. Entonces anoche las dejé así. Digo las porque tengo 3. Y aquí tengo las orejas o las asas de las tazas, también un poco más duras. Ya no sé. ¿Sí? Esta está pequeña, pero más o menos del mismo tamaño para cada una de las tazas. Entonces, tenemos una pieza, una vasija sin pulir, con muy poco trabajo, que debemos perfeccionar. Vamos a seguirla trabajando. No está dura del todo, por lo tanto, podemos seguir trabajándola. Estos golpecitos ayudan a encontrar la base de la taza.
Y ahora, siempre con una mano cuidando y la otra trabajando, podemos empezar a trabajar primero el interior y después el exterior de la taza. Debemos observarla por todas partes. Entonces la observamos por dentro, la observamos por un lado, por el otro. Ya llegará el momento de voltearla también y de empezar a fijarnos en estas curvas para que nos quede lo más pareja posible. Todavía también podemos seguir ejerciendo la fuerza de la pinza para hacerla crecer un poco más si lo deseamos. Como está un poco más dura la arcilla, ya es más fácil que mantenga la forma que le vamos dando. Los dedos tienen memoria, entonces cuando nosotros tocamos este grosor y nos metemos hacia abajo, podemos lograr identificar los lugares en donde nuestra taza está más gruesa y mejorar esa parte haciendo más presión. Si es necesario quitar barro, quitarlo, aunque yo no he quitado barro. El grosor ideal de la taza puede ser 5 milímetros en el cuerpo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de, al hacer esta fuerza, no reventar hay que tener cuidado de que al hacer esta fuerza no reventemos el borde. Eso es muy importante. Si salen grietas, debemos tomar una espátula, hacer rayas con humedeciendo la espátula en agua, por ejemplo así, y poner un pedacito de barro en ese lugar. Si no salen grietas, como en este caso, todo va bien. Pero las grietas sí deben ser remendadas, no simplemente borradas con el dedo. Listo. Ya poco a poco nos vamos acercando. Vemos el interior de la taza un poco más pulido. Poco a poco nos vamos acercando a lo que queremos. Entre más tiempo le dediquemos, más parecido quedará a lo que estamos buscando. La podemos mirar por fuera, tratar de hacer las curvas parecidas para que la tacita nos quede armónica. Deslizamos nuestros dedos para ir organizando el barro. Y todavía no hemos trabajado el borde. ¿Listo? Vamos a trabajar el borde. El borde lo debemos adelgazar un poco más, por lo que les digo, si nos queda muy grueso, eso hará que se riegue lo que bebemos cuando estamos bebiendo. Entonces, podemos ir presionando poco a poco. El borde, y yo también le estoy dando esta formita hacia adentro. Ese es mi gusto, cada uno le puede dar la forma que quiera.
Y en orden y con calma se va acomodando el barro. Procurando que nos quede parejo el borde. Hay un paso más con el borde, pero todavía necesitamos tener nuestra taza más dura. Este último paso será alisarlo, pero si lo hacemos en este momento se deforma toda la taza. Entonces, paciencia. Lo que seguiría en este caso sería mirar un poco la parte externa de la taza y hacer lo mismo que hicimos en el interior, sea con el dedo, sea con una herramienta pero plana. A veces por ahí salen algunas grieticas en el momento del modelado. A mí en esta ocasión no me ocurrió, o sea, quedan por ahí. Esas pequeñas grieticas se pueden arreglar así, con la espátula. Las grietas que salen en los bordes, en las bocas de las tazas o de cualquier vasija, sí deben ser remendadas. Si son muy grandes, también. Lo que haríamos, por ejemplo, si esto fuera una grieta, sería rayar, humedecer con agua, poner un trocito de barro y esparcirlo muy bien, rellenando la zona problema. Es importante no humedecer. Fíjense que yo estoy pasando mi dedo, hago un efecto sobre el barro, pero no me estoy mojando las manos. Si nos mojamos las manos todo el tiempo y estamos frotando para que se alice, lo que estamos haciendo es volver a ablandar nuestra pieza y no podemos avanzar porque ella necesita ir endureciendo para poder llegar a ser pulida. Bueno, aquí entonces estamos en un punto en que está pendiente únicamente nuestro borde. Bueno, de aquí haber trabajado el borde, veo que se insinúa una pequeña grieta. Rayo con agua. Hago una bolita de barro, la pego muy bien y la extiendo. Esta mano siempre cuida porque esta hace mucha fuerza y puedo volver a reventar mi taza. Bueno, digamos acá podríamos tener un serio desnivel ahí, de pronto nos convendría rellenar un poco para no perder tanta altura. Tomamos un pedacito de barro, hacemos un chorizo. Este es el movimiento de los chorizos, y además el de los dedos. Agrego el trocito. Como el barro está blandito, no tengo que rallar.
esta parte de la espátula también puedo usarla, simula un dedo. Y vamos a dejar endurecer. Como pusimos agua, esa parte ha vuelto a estar un poco más blandita que el resto de la tacita. Vamos a pasar entonces a darle forma de taza. Bueno, antes del asa, el asa iría por acá. Vamos a hacer la cola de la taza. ¿Por qué es importante la cola de la taza? Porque ella debe estar un poquito más levantada de la superficie plana para que el asa no vaya a chocar con el plato. Para eso necesitaremos algo redondo que más o menos pueda tener el tamaño de la cola de nuestra taza y muy suavemente vamos a dibujar su contorno así. Es una guía. Sobre esa línea vamos a hacer pequeñas rayas con agua, rayas de pegue. Listo. Vamos entonces a poner el asa. Voy a levantar un poco la taza. Voy a escoger el tamaño del asa que más me guste. Esta. Agua. Y rayas. Se puede usar también vinagre en lugar de agua para esto en específico. Le puede dar mucha más resistencia al pegue. Marco el lugar. Donde voy a poner esta mano empuja por dentro, esta empuja desde afuera. Y empiezo a pegar el asa. Debo extender el barro del asa hacia la taza. Puedo hacer rayitas nuevamente con agua.
y agregar más barrito para rellenar. Ellas se tienen que convertir en una sola. Hay muchas formas de poner un asa. En la siguiente taza voy a hacerlo de una manera diferente. Hay que procurar no dejar aire en las uniones, rellenar muy bien con el barro. No se preocupen por los acabados finales porque aún no ha llegado ese momento. Aquí, por ejemplo, está muy delgadito. Puedo seguir agregando barrito. Se pegan bien por todas partes. Se hacen rayitas. Y se refuerza. Bueno, siempre sufre mientras vuelve a endurecerse. Desde mi punto de vista es importante mirar este espacio. Generalmente miramos las uniones y la taza, la forma del asa, pero dejamos de lado esta línea, este círculo. Y debe quedar bien hechecito. Que se vea bonito, armónico. Bueno, ya está pegada el asa. Estamos todavía lejos de terminar nuestra taza. Ahora, si lo notan, el asa está muy pegada a la mesa. Entonces, seguimos añadiendo a nuestra tacita. Esta esponja está seca.
limpiando un poco acá. Voy a coger un elemento circular, que tenga una base circular que me pueda convenir. Voy a dibujar ese círculo como pista. Tengo un choricito listo y voy a humedecer el círculo y a rayar. Pongo el chorizo sobre el círculo. Y aquí sí nos sirve la espátula curva. Vamos a unir primero por dentro y luego por fuera. Y vamos a dejar endurecer, más no secar. Vamos a esperar otra vez un par de horas para ir viendo cómo funciona, cómo va secando, endureciendo nuestra pieza. La podemos dejar boca abajo o boca arriba como lo deseemos. Es decir, podemos ponerla a secar así. O podemos dejarla endurecer así. Si notamos que todavía el peso de la asa jala mucho y no queremos que se baje mucho, podemos poner algo debajo que impida que el barro se nos vaya para abajo. Y así vamos a esperar entonces un par de horas más. Vamos a estar pendientes de qué tan duro está para seguir puliendo nuestra taza. Hay una recomendación en este punto y es que la boca quede lo más parecido a como la vamos a querer. ¿Por qué? Porque si pasan 2 horas y endurece la taza, ella ya tiene un tiempo, ella ya ha secado algo. Si nos queda torcida y en un par de horas llegamos y la vamos a enderezar, la podemos romper. Entonces vamos a procurar que ella tenga la forma, la miramos por arriba, que la asa esté derecha, como vaya a quedar, que solamente sea cuestión de embellecer, más no de mover, la vamos a dejar. Más adelante, cada vez se hace más difícil mover, enderezar, que el borde se me hundió. Todos esos movimientos pueden crear fisuras, grietas, que nos arruinarían la pieza del todo. Entonces, este es el momento de dejarla, permitir que siga endureciendo, pero dejándola entonces
cómo va a quedar. Ya después difícilmente la podremos enderezar.